Hola, mi nombre es Rosalba Monte Ramírez, estudiante de licenciatura en Educación Infantil y pertenezco al CAU Medellín de la Universidad Santo Tomás. Actualmente me encuentro cursando el noveno semestre. Con este recurso audiovisual, mis compañeras Laura, Silvia y yo vamos a contarles un poco acerca sobre los conceptos más relevantes de la pedagogía familiar. Sin más preámbulos, le doy el paso a mi compañera Silvia. ¿Qué es la familia? La familia es una unidad social que posibilita crear a sus miembros a desarrollar sus capacidades, su potencial y habilidades necesarias para lograr autonomía. Fundamental. La educación familiar marca al individuo para toda la vida, confiriéndole una estructura mental y maduración afectiva que condiciona todo su futuro desarrollo humano y cultural. Informal. El ambiente familiar, independientemente de la voluntad de quienes componen esa familia, ejerce una influencia en el desarrollo intelectual y moral de cada uno. De un modo indirecto, sin intencionalidad, espontáneamente todos contribuyen a la educación de todos. Perentoria e inevitable. Son propias de la familia las formas más delicadas y comprometidas de la educación religiosa, la educación de los sentimientos, la educación sexual y la educación de los hábitos. Soberana. Los padres deciden muchas cosas de la personalidad de sus hijos, tipo y estilo de educación, elección de ambientes en el que crece el niño o la niña, orientación religiosa y escala de valores. Permanente. La educación familiar comienza en el primer día de vida de una persona y termina en el último. A lo largo de este camino, la interacción educativa que establece la propia dinámica familiar sobre sus miembros es inevitable y continua. Socialmente condicionada. En la familia confluyen una serie de fuerzas sociales que hace de ella un medio de control social, de asunción de roles y muchas veces de represión. Moral. Por la educación familiar el individuo accede a las normas básicas de comportamiento que le permitirán adaptarse a la vida común y acceder a los máximos niveles de dignidad humana. Contenidos y tareas de la pedagogía familiar. Los contenidos tienen como objeto de estudio la educación familiar, tanto de crianza y educación de los hijos. Así podemos tener una buena familia. Las tareas de una familia siempre van a ser la comunicación, el compartir, los juegos, el disfrutar, para así tener una buena familia y no una familia que se llene de monotonía y de cosas que tal vez hagan que se desuna una familia. Muchas gracias. Yo les voy a hablar un poco acerca del concepto de responsabilidades familiares. La responsabilidad es un valor arraigado en la vida personal. Este conlleva a la capacidad y madurez suficiente para responder ante nuestros actos, asumiendo consecuencias, llevando a cabo las normas y deberes que se deben cumplir, porque libremente se quiere y no porque son impuestos. Dentro de los objetivos a propósito de las responsabilidades familiares, se tiene en cuenta el fomentar e impulsar medidas que faciliten el desarrollo de una vida familiar más satisfactoria, haciendo un reparto de tareas y teniendo en cuenta los tiempos y responsabilidades de cada persona. Sin esta distribución participativa, todo el equipo familiar tiene incidencias un tanto negativas. Se considera una mayor implicación y responsabilidad en su realización cuando se generan esos compromisos y esos vínculos dentro de los procesos familiares. Bueno, resulta que las responsabilidades de la pedagogía familiar compete a todos los miembros de la familia. Se dice o se puede decir que esos procesos y actitudes pedagógicas son decisiones familiares. Esto quiere decir que de un modo directo y determinante son eventos que inciden y marcan el curso de la educación de los hijos. Según Quintana, en su texto de pedagogía familiar, estos tienen que ver con el rol de los padres como educadores.
Se puede decir también que este es un rol que es consciente en unos casos y no tanto en otros, pero que siempre debe ser importante dentro de la convivencia familiar. Las responsabilidades del esposo y padre de familia. Los principales responsables que tiene el hombre como esposo y padre de familia son liderazgo. El padre de familia tiene como primera responsabilidad ser un líder, porque es la cabeza, él es el que toma las decisiones, él es el que impulsa y que muestra el camino. Se debe impulsar al crecimiento personal de toda la familia. La protección. Debe velar por proteger a su familia de toda especie de daño. Debe prever una vivienda segura en un ambiente seguro, así como la defensa de su esposa e hijos. Debe brindar protección de todo tipo, económica, moral y espiritual. Y en la provisión, el padre de familia tiene la responsabilidad de prever económicamente al hogar, de modo que estos estén supliendo las necesidades materiales de la familia. También el padre debe ser un amigo, ser amigo como padre y como esposo. El padre debe ser alguien alcanzable que esté presente, con quien se pueda establecer contacto, alguien con quien se pueda hablar y exteriorizar las necesidades, con quien la esposa pueda contar y alguien a quien los hijos puedan acercarse a pedir un consejo. La fidelidad. Los padres deben ser personas que permanezcan en su dicho, que cumplan lo que han prometido, empezando por demostrar fidelidad en el matrimonio. La figura paterna para los hijos también hace mucho bien cuando hay fidelidad, porque esta representa estabilidad en la familia, seguridad, y el padre de familia debe estar ahí fielmente, soportando las circunstancias adversas sin moverse, por decirlo de alguna forma. En la formación, el padre, al igual que la madre, son los responsables de la formación de sus hijos, de enseñarles desde cómo cambiar una llanta o cómo apretar una tuerca, darles un buen consejo personal, enseñarles las tablas, enseñarles valores, principios, moral, espiritualidad, etc. En una palabra, educarlos y formarles en carácter. También el padre de familia debe ser colaborativo en los trabajos domésticos. El padre de familia debe apoyar en las labores domésticas, evitando estereotipos sexistas, ya que colgar un cuadro, lavar el coche o llevarlo al taller son también actividades domésticas que pueden ser realizadas por las mujeres, y lo mismo ocurre en el caso contrario. Barrer o poner en funcionamiento la lavadora es algo también que pueden hacer los hombres. Bueno, las responsabilidades de la esposa y madre de familia. Estas deben ser el apoyo. Esto implica que todo aquello que el esposo quiera edificar para el bien de la familia, la mujer lo debe apoyar. Ser compañera, amiga, una madre, una esposa, siempre debe ser la mejor amiga, alguien que escucha, que anima, que aconseja, que ríe. Es alguien cuya compañía es muy agradable y fortalece lazos familiares. Promover un ambiente afectivo, el toque femenino en el hogar crea un ambiente de cariño, de paz, de armonía, en donde la casa, donde todos se sienten acogidos, recibidos cariñosamente, no con gritos, sino con mucha fraternidad y mucha ternura, permite generar ambientes también más tranquilos. Promover una alimentación saludable, preparar una buena comida, es decir, que le dé a su familia lo mejor para que puedan tener una vida saludable. Eso incluye el comprar y preparar cosas ricas y que realmente nutran a la familia para que sus hijos crezcan sanos y fuertes. Ser transparente, puntual y veraz. Es responsabilidad de la mujer desempeñarse así en casa, por ejemplo, que cuando hayan problemas, sepa avisarle al esposo y de una forma oportuna, saber explicarle lo que pasó durante su ausencia, saber controlar la conducta de los hijos, saber suavizarlos, relajar las situaciones tensas y que no tiene preferencias por uno u otro, simplemente es transparente, honesta y avisa al marido lo que es y lo que pasó en casa. Formación de los hijos. En cuanto a la formación de los hijos, es una mujer que sabe enseñar, disciplinar, motivar a los hijos, que sabe llevar su educación y formación. Debe aprender a delegar tareas y responsabilidades, y es fundamental que sus hijos e hijas aprendan y asuman diversas responsabilidades relacionadas con el trabajo doméstico. Debe ser ejemplar, es una mujer ejemplar en todo lo que hace, y su buen ejemplo y conducta son admirados y apreciados
por su esposo e hijos, ejemplar en sus palabras, su conducta, su moral, su amor y servicio para los demás. Responsabilidades de los hijos. En cuanto a las responsabilidades de los hijos, se puede nombrar la obediencia. Mientras estén bajo la tutela de sus padres, tienen la responsabilidad de sujetarse a ellas en todo aquello que sea bueno, que sea recto. Tienen la responsabilidad de honrar a sus padres, amarles y obedecerles, con responsabilidad en un marco moral y de ser agradecidos con todo aquello que los padres les están dando. En cuanto al estudio, los hijos deben poner todo su desempeño en estudiar y cumplir con sus tareas escolares. También pueden ser colaborativos con los trabajos domésticos. Es fundamental que los niños no vean estos deberes como un castigo, sino como algo que forma parte de la convivencia familiar. Y lo mínimo que los padres tienen unas obligaciones al igual que ellos, y ellos tienen que tener otras. A la hora de repartir los trabajos hay que tener en cuenta varios aspectos, como la edad y la capacidad. No tienen las mismas responsabilidades las personas adultas que los menores, o alguien de 14 años que alguien de 7. Es importante que en el reparto de las actividades se hagan de manera equitativa y justa. La idea es que no importa quién haga qué, sino que cada niño haga su parte y que aprendan a valorar todo tipo de trabajo cuando lo hagan. Cuando los niños realicen sus labores correspondientes, es importante resaltarles el valor al esfuerzo, dejar un tiempo razonable para que cumplan su trabajo. Si están realizando una actividad, esperar a que se termine, así verán que se respetan sus intereses y no se rebelarán cuando se hagan las peticiones de los padres. También se puede nombrar el valor a sus intentos y su buena disposición, más que sus resultados. Si no se ha dejado la habitación tan limpia como nosotros lo esperábamos, pero lo han intentado, se debe felicitar por ello y resaltar el esfuerzo al trabajo realizado. Dejar que se solucionen las pequeñas dificultades que se le presenten. Si los padres hacen cosas porque les sale mejor, terminan por pensar: ¿para qué las voy a hacer yo? ¿Para qué me voy a esforzar si ya hay alguien que las hace por mí? En casa no se debe hablar de las tareas domésticas como algo desagradable, pues podrían ser interpretadas como una forma de castigo. Cuando se vivencian todos estos procesos y estas actitudes, cabe resaltar que no hay familias perfectas ni padres perfectos, que todos están aprendiendo dentro de una convivencia y un entorno familiar, pero que si nos orientamos por unos principios y sabemos cómo identificar ciertas manifestaciones que nos orientan, podemos tener ciertos logros y ser modelos de. Como nombraba Ernesto Rodríguez en su texto de 1987, quien dice que los padres, quieran o no, son modelos de la vivencia de los valores éticos y religiosos, modelos de las actitudes ante sí mismos, ante los demás y ante los problemas. Que los padres de familia son modelos de la vivencia, de ejercicio de la autoridad y de la asunción de la responsabilidad, que también son modelos de la planificación y organización económica, son modelos de la vivencia de la relación humana, modelos de la vivencia de los sentimientos de protección y seguridad, animadores culturales de cada hijo, animadores del grupo familiar en cuanto a comunidad, que reclaman la participación de todos. También que son motivadores e impulsores de los aprendizajes más necesarios, que son dadores fundamentales de confianza y seguridad y correctores de impulsos, sentimientos y acciones negativas. Los padres, pues, juegan un papel central en la educación de los hijos. Bueno, con estos apuntes doy por terminado mi concepto y espero que este corto videito sea de utilidad para ustedes en su momento. Que estén bien, chao, chao.